Bueno, muchachos, me confirman que ya están viendo mi pantalla, están viendo el tablero. Sí, señor. Bueno, les recuerdo que esta explicación va para todos los que están viendo 720, ¿sí? Y para los que están viendo 719, pues porque el siguiente código que van a ver es 720. Voy a hacer esta explicación, estoy grabándola para poderles compartir pues la grabación. Al que no la alcance a ver o se la quiera repetir, pues lo verá ahora más adelante. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que saber es de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del movimiento armónico simple, ¿sí? Más conocido como más. Entonces siempre que en los ejercicios digan un objeto se encuentra en más, pues lo que se leerá es un objeto se encuentra en movimiento armónico simple, ¿sí? Para nosotros el movimiento armónico simple es un movimiento, digámoslo así, que se representa por algunos, digamos, algunos casos particulares. Nosotros generalmente aquí estaremos hablando de péndulos y estaremos hablando de resortes, ¿sí? ¿Por qué hablamos de péndulos y resortes? Porque tanto el péndulo como el resorte se comportan de la misma manera. Voy a tratar de dibujarlos para que ustedes tengan una relación, sí, una relación entre los dos tipos de movimiento. Entonces, vamos a imaginarnos primero un péndulo. Vamos a imaginarnos un péndulo que va a ser más o menos así. Donde tenemos un objeto, perdón, tenemos un objeto que parte desde una posición inicial que digamos puede estar en lo alto, ¿sí? Y va a empezar a caer, pero no cae de forma vertical, sino que cae en una trayectoria circular, ¿sí? Y se va a estar moviendo entre esas dos posiciones, ¿sí? Entonces vendrá desde esta posición hasta el otro extremo y luego volverá, ¿sí? Pues en algún momento estará aquí en el medio, en algún momento estará en un extremo y en otros momentos estará en el otro extremo. Ahí me disculparán que no me quedó simétrico, pero esa es la idea. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese movimiento? Si ustedes se ponen a analizar ese movimiento, la velocidad del péndulo nunca va a ser constante, ¿sí? Porque cuando él llegue a este punto, su velocidad va a ser cero, y cuando llegue a este punto, su velocidad también va a ser cero, ¿sí? Y cuando llegue a este punto, su velocidad va a ser una velocidad máxima. Sí, ¿qué pasa con las aceleraciones? ¿Sí? Pues resulta que en este punto su aceleración va a ser máxima y en este punto su aceleración también va a ser máxima. Lo que quiere decir que esta aceleración de aquí con esta aceleración de acá son dos valores exactamente iguales, pero en sentidos contrarios. ¿Sí? Cuando él esté en este punto, estará acelerando hacia abajo, ¿sí? O sea, acelerando en este sentido, y cuando esté en este punto, estará acelerando en este sentido. ¿Qué pasa cuando está aquí en el medio? Gracias, Katia. Aquí la aceleración va a ser igual a cero. ¿Por qué la aceleración va a ser igual a cero? Porque en ese punto la velocidad será máxima y la aceleración cambiará. Si yo me voy a un punto intermedio, o sea, a un punto por acá o a un punto por acá, ustedes se van a encontrar que en este punto la aceleración va hacia acá
pero cuando esté acá la aceleración va en sentido contrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración cambió de dirección cuando pasó por el punto medio, ¿sí? Pero para poder cambiar de dirección, lo primero que tiene que hacer es volverse cero. Entonces, justo en ese punto donde la velocidad es máxima, la aceleración va a ser igual a cero. Es importante que nosotros conozcamos eso. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hablamos de un resorte? ¿Sí? Entonces, ese punto del medio, ¿qué pasa si yo el péndulo lo suelto? Simplemente lo suelto y espero que pase cierta cantidad de tiempo, pues por gravedad esto llegará a este punto central, ese va a ser el punto de equilibrio, ¿sí? Resulta que en los resortes pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener un resorte, digamos que por aquí hay una pared y a esa pared está conectada un resorte. Voy a tratar de dibujarlo de esta manera. Digamos que ese es el resorte, ¿sí? Y tenemos un objeto pegado a ese resorte. Este va a ser el objeto que está pegado a ese resorte. Digamos que ahí está en longitud natural. ¿Qué quiere decir que está en longitud natural? Que el resorte ni se mueve para la derecha ni se mueve para la izquierda. ¿Qué pasa si yo ese resorte lo estiro? Entonces, imaginemos el mismo resorte, pero estirado. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar estirado hasta que ya no se pueda estirar más, no. Yo lo voy a estirar hasta un punto cualquiera. En este caso, estoy utilizando, digamos, un punto que coincida aproximadamente con lo que tenía aquí arriba, ¿no? Entonces, digamos que este punto coincide con esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo ese mismo resorte, en vez de estirarlo, lo que hago es que lo comprimo? Entonces, digamos que aquí está la pared y yo voy a comprimir el resorte, es el mismo resorte. Digamos que yo comprimí ese resorte de tal manera que coincidió con el otro punto máximo que teníamos en la gráfica. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo cojo ese resorte y lo estiro y simplemente lo suelto? Pues que este resorte va a quedar moviéndose, apenas lo suelte, él se va a mover para atrás, ¿sí? Pero no se va a mover infinitamente, él va a llegar hasta un punto máximo y cuando llegue a ese punto máximo, entonces ahora se empezará a mover hacia adelante, ¿sí? Y resulta que el resorte lo que hará es eso, o sea, ir desde aquí hasta acá y volver y volver y volver y siempre hará ese mismo movimiento, ¿sí? La única forma de que realmente él se detenga es que actúen otras fuerzas que en la vida real actúan, por ejemplo la fricción, la resistencia del viento y otra cantidad de fuerzas que existen, ¿sí? Esas son las fuerzas que hacen que eso se detenga. Si esas fuerzas no existieran, ese resorte se movería de manera infinita. Lo mismo pasaría con el péndulo, ¿sí? Si yo llegara a un punto en el vacío donde no exista ninguna otra fuerza y yo levanto ese péndulo y lo suelto, ese péndulo se va a mover de manera infinita, nunca va a parar. ¿Listo? Pero esos son casos ideales que nunca se dan, o sea, son aproximaciones, pero nunca se darán. Entonces, tanto el péndulo como el resorte se mueven de manera infinita, donde cuando está acá en el centro, pues su velocidad será la velocidad máxima, ¿sí? Cuando esté en el extremo, su velocidad va a ser igual a cero. ¿Por qué sé que la velocidad aquí es igual a cero? Porque él se detiene ahí y empieza a moverse hacia el otro lado. Lo mismo cuando llega a esta posición, él se detiene aquí y empieza a moverse hacia el otro lado. O sea que aquí también la velocidad es igual a cero, ¿sí? Y en el centro la velocidad será máxima. ¿Qué pasará con las aceleraciones? Lo mismo. Aquí habrá aceleración máxima, acá habrá aceleración máxima,
¿sí? Y en este punto habrá aceleración igual a cero. Entonces, tanto el resorte como el péndulo se pueden representar por la misma ecuación de movimiento, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de movimiento? Ah, bueno, antes de eso definamos otra cosita y resulta que aquí podemos definir una distancia que hay entre el punto máximo, ¿sí? Y el punto central. Esa distancia que hay entre el punto máximo y el punto central la vamos a conocer como amplitud y la vamos a representar con la letra A mayúscula, ¿sí? Pero si yo me parara en un punto intermedio, un punto cualquiera, la distancia que hay entre ese punto cualquiera y el centro se va a llamar elongación y se va a representar con una letra X. ¿Listo? Entonces tenemos las dos definiciones, ¿no? Entonces la primera definición va a ser amplitud. ¿Sí? Y la segunda va a ser elongación. ¿Sí? Y ahí, de ahí vienen los conceptos que yo les estoy diciendo que deben sacar del Tao. ¿Sí? Ustedes tienen que definir qué es elongación, qué es amplitud, qué es el tiempo, cómo incide el tiempo, bueno, todos los conceptos que aparezcan allá. Entonces, por ahora, importantes, amplitud y elongación. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es la amplitud? Es la distancia que hay desde el punto de equilibrio, desde el centro hasta el punto más lejano, ¿sí? Hasta el extremo. Puede ser medido hacia este extremo o puede ser medido hacia el otro extremo, ¿sí? La distancia debe ser exactamente igual, o sea, hacia acá sería amplitud. Y una distancia intermedia, cualquiera que sea, o sea que realmente este no es un valor fijo, eso es un valor variable, ¿sí? Ese lo vamos a llamar elongación. Lo que quiero decir con esto es que la amplitud siempre va a ser mayor o igual a la elongación, ¿sí? Nunca la elongación va a ser mayor a la amplitud, ¿sí? Nunca. El valor más grande que puede haber en distancia en este tipo de ejercicio se llama amplitud, ¿sí? La elongación siempre será un valor más pequeño o igual, ¿sí? Por eso digo mayor o igual, pero nunca va a ser menor, la amplitud nunca va a ser menor, ¿sí? Entonces ahora sí definamos la fórmula. Resulta que todo movimiento armónico simple se representa con la fórmula X es igual a por el seno de... Espera, creo que es WT. Espérenme un segundito. Sí. Por el seno de WT. ¿Listo? Ahora, ¿qué es cada cosita? Esto que está aquí es lo que conocemos como elongación. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que conocemos como velocidad angular. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que conocemos como tiempo, que no es el periodo, ¿no? Es un tiempo cualquiera. Recuerden que el periodo es el tiempo en cumplir con un ciclo. ¿Listo? Pero no un tiempo cualquiera. Y la amplitud. Ustedes se sorprenderán cuando de pronto les salga un examen y aquí en vez de salir seno les aparezca coseno. Resulta que es válido, ¿sí? Esto puede ser seno o puede ser coseno. Y la explicación es la siguiente. Resulta que la función seno es una función sinusoidal, ¿sí? O sea, una función que varía entre dos valores iguales, uno positivo y uno negativo. O sea, sube y baja de la misma manera. Y continúa, ¿no? Siempre sube, baja y continúa. Un ciclo completo de la función seno iría desde aquí hasta acá, ¿sí? Esa sería la función seno. Resulta que la función coseno es igualita a la función seno. La diferencia es que inicia desde 1, ¿sí? O sea, desde el valor máximo, ese valor máximo, ahí iniciaría la función coseno, ¿sí? Y bajaría
y subiría y volvería a 1, o sea, volvería a su valor máximo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no sé si todos lo están viendo de la misma manera, pero si se dan cuenta, la función coseno y la función seno son la misma función, pero como si estuviera corrido, ¿sí? Es como si este punto de aquí fuera este mismo punto de acá, pero si hubiera corrido un poquito, ¿sí? Este punto de aquí es este mismo punto de acá, pero es como si se hubiera corrido un poquito, ¿sí? O sea, son la misma función, pero están desfasadas, ¿sí? Hay Sí, un... el Tao dice que el seno comienza en el punto mínimo de elongación y Ajá. el coseno empieza en Punto el punto máximo. máximo. Exacto. Ese punto máximo realmente se representa con el número 1. Lo que pasa es que al multiplicarlo por la amplitud, pues tomará ese valor, ¿sí? Recuerden que la amplitud es el valor máximo de distancia. Entonces, al multiplicar el número 1 por la amplitud, pues me dará el valor de la amplitud. ¿Listo? Entonces, tanto la función seno como la función coseno son exactamente iguales en forma. Por eso se puede utilizar cualquiera de las dos. Entonces, un ejercicio me lo pueden dar con función seno y otro ejercicio con función coseno. Entonces, ahora sí, ya conociendo todo esto, vámonos a los ejercicios. Ustedes se van a encontrar con ejercicios aparentemente difíciles, porque realmente esto es muy fácil, ¿sí? Donde les dan casi todo. Les pueden dar la ecuación y les dicen x es igual a 3, bueno, espera, cambiamos este número, a 8 por el seno de 4t. Ya con eso les están diciendo mucho, les están dando muchísima información, ¿sí? En otro ejercicio les pueden decir que x, que es la elongación, va a ser igual a 4 por el coseno de 3t, ¿sí? Ahí les están dando bastante información. ¿Qué información podemos sacar de esa ecuación? Pues de esa información, de esa ecuación puedo sacar que la amplitud es igual a 8. ¿Sí? La pregunta es 8 qué. Entonces, cuando ustedes lean el ejercicio les va a decir en qué está la longitud y en qué está el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes leen los ejercicios, por ejemplo en el examen, les va a aparecer por acá entre paréntesis, dice longitud en centímetros y tiempo en segundos. Tiempo en segundos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Ah, que cuando a mí me salga una unidad de longitud, pues estará en centímetros y me salga una unidad de tiempo estará en segundos. Resulta que la amplitud es una longitud. Entonces la amplitud, cuando me dicen 8 y yo me pregunto 8 qué, pues serán 8 centímetros, ¿sí? Y resulta que este 4 que está aquí, si me voy a la fórmula, ese 4 es W, o sea que esto que está aquí vale W es igual a 4. Pero 4 qué? ¿En qué se da W? Y ayer ustedes me preguntaban algunos y las unidades, ¿sí? Como es W, es velocidad angular, eso está en radianes por segundo. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo dos datos muy importantes. Ahí tengo dos datos muy importantes. Ahora, las preguntas. Listo, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar todo eso? Entonces me va a preguntar cositas como halle la amplitud. Vamos a colocar aquí una pregunta. Pregunta A. Hallar la elongación, perdón. La elongación en el momento inicial. ¿Listo? Entonces, debo hallar la elongación en el momento inicial. ¿Qué es eso del momento inicial? Y yo les pregunto, ¿dónde inicia el tiempo? ¿Quién me dice dónde inicia el tiempo? Así el ejercicio no me lo diga, ¿no? Porque a veces el ejercicio se los dice. ¿Quién me dice dónde inicia el tiempo? En el punto cero. En el punto cero, exactamente. El tiempo inicia cuando t es igual a 0, ¿sí?
Recuerden que el tiempo no tiene valores negativos. El viaje al pasado no existe, ¿sí? Nosotros no podemos echar el reloj para atrás. El tiempo siempre es positivo y siempre va hacia adelante. Es algo matemáticamente bien descrito, ¿sí? El tiempo siempre es positivo, siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás, porque eso nos daría valores que no corresponden. Entonces, el inicio de todo tiempo es el tiempo igual a 0. ¿Listo? Entonces, siempre que me digan en el momento inicial, a menos de que el ejercicio haya descrito otro momento inicial, para mí el momento inicial es tiempo igual a 0. ¿Listo? Entonces, si me pidieron la elongación para el tiempo igual a 0, es muy sencillo porque es solo reemplazar la fórmula. X es igual a 8 por el seno de 4, perdón, sí, seno, aquí le coloco paréntesis, seno de 4 por 0, ¿sí? O lo pueden escribir así, de 4 por 0 con doble paréntesis. ¿Listo? Este dato lo pueden meter a la calculadora, pero es importante que su calculadora esté en radianes. La calculadora no puede estar en grados. ¿Listo? ¿Cómo cambio mi calculadora a radianes? Para los que tienen la calculadora Casio, que es la más común, ¿sí? O los que tienen la simulación de la calculadora Casio en el celular. Si quieren más tarde se los comparto. Lo único que tienen que hacer es oprimir el botón, era Shift, si no estoy mal. Ya, sí. Shift más el botón Mode más el botón 4. ¿Listo? Eso hace que la calculadora quede en radianes. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo en vez de 4 coloco 3? Pues la calculadora vuelve a la función normal, que es dec, que es decagrados. ¿Listo? Pero en estos ejercicios no vamos a trabajar con grados ni con decagrados. Siempre vamos a estar trabajando en radianes. ¿Listo? Entonces es importante que su calculadora esté en radianes. ¿Cómo sé que la calculadora está en radianes? Porque allá en la pantallita aparece la pantallita de la calculadora y en la parte de arriba me aparecen varias opciones, pero una de ellas es una R. Esa R quiere decir que está en radianes, ¿sí? Si en vez de R aparece G o aparece D, quiere decir que está en dec o que está en grad, ¿sí? Que sería decagrados o gradianes. Yo no voy a trabajar ninguno de estos dos, ni decagrados ni gradianes. En este caso necesitamos que esté en radianes. Entonces, cuando la calculadora ya esté en radianes, ustedes van a colocar esto en la calculadora. ¿Quién me dice cuánto da esto? Ya con la calculadora en radianes. ¿Perdón? 0. Exacto. Y tiene que dar 0. Primero, ¿por qué? Porque 4 por 0 es 0. O sea, esto que está aquí vale 0. ¿Listo? Y seno de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, realmente tengo 8 por 0. ¿Sí? Y 8 por 0 es 0. Entonces, la interpretación, ¿0 qué? 0 centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que su posición inicial, en el tiempo inicial se encuentra en la posición 0. O en su posición de equilibrio, digámoslo así. ¿Listo? Si lo trabajara con la ecuación de abajo, daría exactamente lo mismo, ¿no? Sí, porque aquí sería tiempo igual a 0, 3 por 0, 0. No haría lo mismo, vamos a calcularlo. En este caso, para este caso, yo hago el reemplazo y me quedaría x es igual a 4 coseno de, en este caso daría 3 por 0, ¿sí? Esto me daría 4 coseno de 0, ¿no? Y el coseno de 0 es 1, o sea que en este caso me quedaría 4 por 1. Y 4 por 1 es 4. Y aquí la respuesta
o la explicación a lo que dijo Joseph. En este caso serían 4 centímetros. La explicación a lo que dijo Joseph, cuando trabajamos con la función coseno, él inicia desde su posición más lejana, o sea, desde la amplitud, ¿sí? En este caso, su valor máximo, y su valor máximo de elongación, que en este caso es la misma amplitud, es 4 centímetros. ¿Sí queda claro eso? Sí. Muchachos, preguntas hasta ahí, porque es que esto se va volviendo un poquito más largo y complejo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Quién tienen preguntas? Paramos ahí y ahorita continuamos con el resto. ¿Nadie? ¿Seguros? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, es importante... Perdón, ¿alguien tiene preguntas? No. Listo. Es importante recordar que aquí estamos trabajando también con las fórmulas de movimiento periódico. No voy a decir movimiento circular porque esto no es un movimiento circular, pero sí con las fórmulas de movimiento periódico. O sea, aquí aplica todo eso de que W es igual a 2pi por frecuencia, W es igual a 2pi sobre periodo, ¿sí? Aquí aplica que la frecuencia es igual al número de ciclos sobre el tiempo, que el periodo es igual al tiempo sobre el número de ciclos. También aplica que la frecuencia es la inversa del periodo y que el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿sí? Entonces, esas formulitas salieron del tema anterior, de lo que vieron en 7.19, ¿listo? Aquí me pueden preguntar fracciones. Voy a hacer una pregunta con fracciones. Me voy a ir con esas mismas dos ecuaciones que las voy a resaltar para que no las perdamos de vista. La primera ecuación que tenemos, la primera ecuación está aquí. La primera ecuación que tenemos es esta. Y la segunda ecuación que tenemos es esta. Resulta que yo ya no quiero, digamos que yo ya no quiero la elongación. Yo realmente quiero la aceleración, ¿sí? Quiero la aceleración para un tiempo que va a ser igual a medio periodo, o sea, al periodo dividido en 2. ¿Sí? Hay ejercicios en los que me van a pedir eso. O me van a decir, hálleme la aceleración para 3/4 del periodo. Uy, y uno va a decir, ¿cómo así? ¿Qué es eso de 3/4? ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que hallar es ese tiempo primero. Pero para poder hallar ese tiempo es importante conocer el periodo. Resulta que yo no conozco el periodo, pero yo sí conozco W. Para estos ejercicios yo conozco W. En este caso W vale 4 y en este caso W vale 3, ¿sí? Entonces yo con eso puedo hallar el periodo. Hay que hallarlo 2 veces porque son dos, realmente aquí hay 2 ejercicios. Entonces en este caso el periodo, ¿de dónde voy a sacar yo el periodo? Lo voy a sacar de esta fórmula, ¿sí? Entonces el periodo va a ser igual a 2pi dividido en W. ¿Qué hice? Simplemente cambié este valor con este valor. Se intercambiaron y ya me quedó despejada la fórmula. Entonces, para el primer caso, para el caso aquí arriba, ¿sí? Me va a quedar que el periodo es igual a 2pi, recuerden que ese 2pi está en radianes, dividido en W. ¿Quién es W? Entonces W para el de arriba es 4 radianes por segundo. 4 radianes por segundo. En este caso, radian con radian se cancela. Puedo simplificar aquí mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Y como resultado me va a quedar un medio, ¿sí?, de pi por segundo o segundos. ¿Listo? Eso lo pueden escribir en la calculadora. O sea, si ustedes quieren, desde aquí lo colocan en la calculadora y dan resultado, o escriben esto y lo colocan en la calculadora.
¿Cuánto daría eso? Eso debería dar 1 punto algo. $1.57. 1.57 segundos. ¿Listo? Aquí estamos hablando del primer ejercicio. Y todavía no tengo el ejercicio, lo único que tengo es el periodo. El periodo es igual a 1.57 segundos. ¿Sí? Estoy hablando del primer ejercicio y ya tengo el periodo para poder hallar el tiempo, ¿no? En este caso, ahora sí, para hallar el tiempo será el periodo dividido en 2 o el periodo medios o la mitad del periodo. ¿Sí? En este caso daría 1.57 segundos dividido en 2. ¿Cuánto da eso? $0.785. 0.785. ¿Sí? 0.785 segundos, ¿no? Y ahora sí ya tengo el tiempo. Y recuerden que para el tiempo ya lo que me queda es reemplazar en la fórmula, pero resulta que yo no tengo la fórmula de la aceleración. Y es aquí donde yo tengo que definir la fórmula de la aceleración. Pero antes de definir la fórmula de aceleración, dejemos los datos listos. Vamos a hallar el periodo para esta segunda ecuación, ¿no? Entonces, en este caso W vale 3, ¿no? Esta es W. ¿Listo? Entonces, aplicando la ecuación, el periodo va a ser igual a 2pi sobre 3. ¿Sí? Recuerden que esto está en radianes y esto está en radianes por segundo. Lo que quiere decir que radian con radian se cancela y el resultado queda en segundos. ¿Cuánto daría eso? 2pi sobre 3. ¿2 exacto? No, da 2.09. 2,09. 2,09 segundos. ¿Listo? Ese sería el periodo para el segundo ejercicio. Pero resulta que yo también necesito el periodo, la mitad del periodo, ¿no? Porque me están diciendo que T es T medios. ¿Sí? Entonces en este caso sería 2,09 segundos dividido en 2. Eso daría 1.045, ¿verdad? 1,045 segundos. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo los tiempos. Entonces tengo que hallar la aceleración. Aquí es donde vamos a definir las fórmulas. Vamos a definir las fórmulas. La fórmula que me dieron inicialmente era que X era igual a la amplitud por el seno de WT. Pero resulta que también me dijeron que yo podía hacer de otra forma, ¿no? Que podría ser A por el coseno de WT. Es importante que yo sepa cuál es la primera, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros estamos utilizando las dos, ¿no? Estamos utilizando una con seno y una con coseno. Es importante eso, saber cuál de las dos. Porque si es seno, la velocidad va a ser igual a por W por el coseno de WT, ¿sí? Pero si es coseno, la velocidad va a ser igual a menos A por W por el seno de WT. ¿Sí? Ahorita les explico de dónde salen esas fórmulas, porque es que estas fórmulas salen de algo que se llama derivadas y ustedes todavía no han visto derivadas. Eso lo van a ver este año. ¿Listo? Pero esas fórmulas salen de ahí, de las derivadas. Y la aceleración va a ser igual a por W, perdón, a menos A por W al cuadrado por el seno de WT. Y aquí la aceleración va a ser igual a menos A por W cuadrado. Uy, perdón, me está fallando el lápiz.
menos a por w al cuadrado por el coseno de wt. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, listo, ¿y ese menos de dónde sale? Porque aquí salió menos, porque aquí no salió menos y aquí sí. Y porque aquí dio menos y aquí también dio menos. ¿Sí? Aquí adelantándoles un poquito del tema de matemáticas, y es que existe algo que se llama la derivada. Resulta que cuando yo tengo una longitud y derivo la longitud con respecto al tiempo, ella se convierte en la velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo cojo esta y la derivo, se convierte en esta. Y si yo esta la derivo, se convierte en esta, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Si yo derivo esta, se convierte en esta. Y si yo derivo esta, se convierte en esta. Y resulta que cuando me aparecen funciones trigonométricas como seno, coseno, también ellas tienen derivadas. La derivada de seno es coseno, ¿sí? La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al derivar seno se convierte en coseno, con el mismo signo. Si esta era positiva, esta también. Pero al derivar coseno se convierte en menos seno, ¿sí? Esa es la razón del por qué aparece ahí un menos. Y aquí, ¿qué pasa si yo derivo coseno? Se convierte en menos seno, ¿sí? Pero si yo derivo seno, se convierte en coseno y mantiene el signo. Por eso aquí aparecen dos negativos y aquí solo aparece uno. Esa es la razón del por qué. Aquí les estoy adelantando un poquito de ese tema de derivadas. Pero no es necesario, digamos, conocerlo. Lo importante aquí sí es que se aprendan estas formulitas, ¿sí? Es importante saber que si arrancó con seno, la segunda es positiva y la tercera es negativa. Pero si ustedes se dan cuenta, básicamente es lo mismo. Lo único que cambia es que se intercalan. Aquí es seno, coseno, seno. Y aquí es coseno, seno, coseno, ¿sí? Si arranca en seno, termina en seno. Si arranca en coseno, termina en coseno. Y lo otro, que es lo más conveniente de este tipo de ejercicios, es que el negativo no me representa nada. Lo único que me está diciendo el negativo es hacia dónde va, ¿sí? O sea, en este caso el negativo me dice que va en sentido contrario. Quiere decir que si X iba hacia la derecha, la aceleración va hacia la izquierda. O sea, la aceleración va contraria al movimiento, ¿sí? Si X va a la derecha, la aceleración va hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Cuando él arranca desde la parte, desde el punto más bajo, ¿sí? Aquí sé que arranca con seno y seno arranca desde cero, o sea, desde el punto más bajo. Si arranca desde el punto más bajo, la velocidad es positiva, o sea, la velocidad va aumentando, ¿sí? Y aquí, como arranca desde el punto más alto, desde el valor más alto, ¿sí? ¿Qué pasa con la velocidad? Que la velocidad va disminuyendo. Ya, ese es el porqué de los signos. Pero cuando ustedes vayan a reemplazar los valores, no vayan a colocar negativos. Siempre trabajen como si eso fuera positivo. ¿Listo? O sea, este signo no lo voy a utilizar, este signo no lo voy a utilizar y este signo no lo voy a utilizar. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Porque ese signo me está diciendo solamente la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración. Y para estos ejercicios no es importante conocer la dirección. De pronto habrá otros ejercicios más complejos donde ustedes tendrán que saber la dirección. En este caso no nos interesa, por ende no vamos a utilizar esos positivos, esos negativos. Vamos a utilizarlo como si todo fuera positivo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, yo quería mostrarles porque la fórmula lleva el signo, pero cuando ustedes la reemplacen no le van a colocar el signo. Ya tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que nos interesa? Nos interesa la aceleración y nos interesa la aceleración. Y como ya tenemos el valor del periodo, perdón, del periodo no, del tiempo, que era lo que estábamos hallando, solo es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces reemplacemos en la fórmula para el primer ejercicio. Para el primer ejercicio, recuerden que el primer ejercicio es este.
En el primer ejercicio tenemos que A vale 8 y que W vale 4 y que T vale 0,78, ¿sí? O sea, me quedaría que la aceleración, voy para el primer ejercicio, ¿no? Voy a colocar aquí, punto 1. Entonces me quedaría que la aceleración es igual, recuerden que no le voy a colocar el negativo, sino que lo coloco positivo, a que vale 8, ¿sí? Por W al cuadrado, W era 4, ¿verdad? 4 al cuadrado, por el seno de 4 por T. ¿Pero quién es T? T es 0,785. Y ya, reemplazo eso en la calculadora y lo que me dé. ¿Cuánto me dio la aceleración? Recuerden que la calculadora debe estar en radianes. ¿Alguien ya lo hizo? 0.203. 0,203. Recuerden que esto es aceleración. ¿Y en qué se daría la aceleración si estamos en sistema MKS? Se daría en metros por segundos al cuadrado. Recuerden que es aceleración y se da en unidades de aceleración. Estamos en sistema MKS, metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer el punto 2. Recuerden que para el punto 2 él arrancó con función coseno, termina con función coseno, ¿no? Entonces en este caso la aceleración va a ser igual y aquí los valores cambiaban. Era 4 la amplitud y 3W. ¿Listo? Entonces en este caso me daría el menos que no se coloca, ¿no? 4 por 3 al cuadrado por el coseno de W, que sigue siendo 3, por el tiempo, que es 1.045, 1,045. Bueno, no hay que colocarle los segundos, ¿no? Cierro y cierro. ¿Quién me dice cuánto da esa aceleración? Uy, perdón, yo aquí me equivoqué, muchachos. Voy a hacer una corrección aquí en el anterior. Aquí no era metros por segundo, eran centímetros por segundo. Recuerden que la longitud está en centímetros y el tiempo en segundos. No era sistema MKS, sino sistema CGS. Me dio negativo. ¿Cuánto dio? Menos 35.99. Menos 35,99. Sí, señor. Vamos a redondear eso. Para no colocar menos 35,99, coloquemos menos 36. ¿Sí? Un redondeo válido. Está muy cercano al 36. Menos 36, ¿qué? Centímetros por segundos al cuadrado. Recuerden que aquí me interesa el valor nominal, no me interesa el signo. Entonces si quieren se lo quitan. ¿Listo? Y esa sería la respuesta para cada uno de ellos. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale tanto. ¿Hacia dónde? No sé. ¿Sí? Si quiero saber hacia dónde, entonces, obviamente para saber hacia dónde tengo que tener un gráfico de por medio y tengo que colocar los signos. ¿Sí? Pero en estos ejercicios no me preguntan hacia dónde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luis, ¿por qué no se pone en negativo? Porque es que el negativo solo me indica la dirección. Entonces, si yo no tengo referenciado... No, pero hablo del otro negativo, el que yo soplé en la calculadora. Por lo mismo, porque es que el negativo me está indicando, ese menos me está indicando dirección, ¿sí? Resulta que si yo coloco este menos,
tengo que tener en cuenta que en la fórmula también había un menos, y menos con menos daría más, ¿sí? Y ese más puede ser o a la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la referencia del ejercicio. O sea, para uno tener en cuenta eso debe tener es el gráfico, ¿no? Debe haber un gráfico, o sea, para que ustedes incluyan el signo, lo que tienen que tener en cuenta es el problema en general, ¿sí? Un problema muy bien referenciado geométricamente, ¿no? Porque si no está referenciado geométricamente, lo único que me interesa es el valor, y el valor aquí está, sin importar el signo. ¿Sí queda claro eso? Sí, señor. Sí, Luis. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? No, no, señor. Desean que les... Ah, bueno, perdón. Yo le iba a decir que si les mandaba esta imagen, pero les voy a subir el video. Me parece que es más... Listo, Luis, gracias. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar esta grabación.